El éxito en la NFL está ligado en gran medida al quarterback. Y de los 10 mejores pagados, ninguno ha logrado ganar el Super Bowl. Incluso solo 3 han llegado a él, pero lo han perdido. Así que por este motivo, el día de hoy estaremos hablando de los quarterbacks que están sobrevalorados. ¿Qué nombres están en la lista? Quédense con nosotros. Yo soy Gonzalo García, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Y bueno, para empezar con esta lista, hay un nombre en el que no estaba seguro si incluir o no. La verdad es que me di un chapuzón en redes sociales y al estar buscando su nombre, vi muchos comentarios, en especial del equipo que lo acaba de adquirir, en que estaban diciendo y lo emocionados que estaban y lo muy bien que se ha visto en estos primeros días de entrenamientos con el equipo. Estamos hablando de Justin Fields. Justin Fields es el primer quarterback que tengo en esta lista de quarterbacks sobrevalorados. Me costó trabajo porque por momentos es un quarterback que realmente no ha tenido esos grandes momentos para emocionarse y entonces considerar que ha estado el valor alto. Muchos de los comentarios hablaban del gran brazo que tiene y esta habilidad de ser una doble amenaza por su gran habilidad en el ataque terrestre. Y también ese récord que tuvo la temporada pasada como titular de 4 ganados y solo 2 perdidos con los Steelers. Pero esa es la realidad de Justin Fields o qué hay detrás de esto. La verdad es que en esos partidos no fue la principal razón por la que sacaron los juegos. La verdad es que la defensa fue quien lo mantuvo al margen para que no tuvieran que tener la cantidad altísima de puntos y sacar los partidos. Dentro de ese récord hay partidos como el del kickoff del año pasado, en el que fue su primer inicio y a lo mejor por eso hay quien le da como un pase. Pero seamos realistas, ese partido casi no produjo y todo dependió de lo que hizo el pateador Boswell para poner y llevarse ese triunfo junto con lo que hizo la defensa. Estamos hablando de un jugador que tiene 14 ganados, 30 perdidos como quarterback. Por otro lado, estamos también hablando de que en esta seguidilla de partidos para iniciar la temporada anterior, promedió no más de 183 yardas aéreas por partido. Sí, terminó con 10 touchdowns y nada más una intercepción. 10 touchdowns entre lo que corrió y lo que lanzó, porque realmente lanzó solo 5, que estamos hablando de que fue menos de 1 por partido. Llega a un nuevo equipo donde el head coach, que es nuevo, es total de mentalidad defensiva. Entonces no va a haber alguien que explote o haga de manera exponencial sus habilidades realmente. Todo va a depender de él. Y no estoy seguro que llegue a unas mejores circunstancias de las que estaba en su equipo anterior. Además, recordemos que sí, solo tuvo una intercepción, pero Justin Fields tuvo 4 fumbles, que fueron costosos para su equipo en los momentos en que los realizó. Así que por eso tengo a Justin Fields como este primer quarterback sobrevalorado de la lista. El siguiente quarterback es el sexto en la lista de los mejores pagados, con 53 millones por temporada. Estamos hablando de Tua Tagovailoa. ¿Por qué está en esta lista? Para empezar, le estás pagando 53 millones de dólares, solo ha logrado una vez meter a su equipo a los playoffs y perdió. No ha pasado ni siquiera de la ronda de Wildcard. Por eso es que está súper sobrevalorado. Otra cuestión, siempre que juegan en el frío es complicadísimo que dé su mejor versión. Siempre ves que a principios de temporada o en Miami, cuando el clima está a modo, perfecto. Pero también hay otro dato. Si no tiene a Hill, la verdad es que sus números se vuelven totalmente moribundos. Es un quarterback súper dependiente de que Tyreek Hill produzca. La verdad es que muchas de estas rutas las corre de manera excelente, se abre y él se encarga del resto. Muchas yardas después de la recepción. Aparte, tiene otro compañero excelente, rapidísimo. Los dos son excelentes receptores en Waddle. Entonces, cuando estas armas no están así, creo que demuestran realmente las capacidades de Tua. Muchas veces hay 2 tipos de quarterbacks: los que elevan a todos los jugadores alrededor y los que dependen mucho de las armas o de los compañeros que tienen, que los apoyan para poder elevar el juego en general. Y creo que muchos de los jugadores que están mencionados en esta lista sufren de esto. Aparte, un tema que ha sido súper complicado con Tua, que se ha llegado incluso a mencionar la cuestión del retiro, las lesiones. ¿Cuántas conmociones no ha sufrido? Tomó las clases de Jiu-Jitsu hace un par de temporadas bajas y claro, le funcionó. Eso de
caer de mejor manera y encontrar la manera, se vio reflejado y sufrió menos. Pero también lo vimos en un juego en el que había mucha presión, que habían jugado súper mal y se le había ido el partido en un momento en que quería demostrar hacer una jugada importante en el partido divisional contra Buffalo la temporada pasada. Se le olvidó toda esta cuestión de cómo caer, de todo esto. Fue a tratar de ganar unas yardas para poder, cerca de la zona de anotación, para poder hacer esa jugada grande y como que compensar lo que estaba pasando en ese juego. Un mal golpe y otra vez volvemos con el Tua de las conmociones. Eso, más lo que no has podido demostrar en los momentos importantes, claro que te hacen un jugador sobrevalorado en esta liga. Para ser el 6 es complicado. El siguiente quarterback en esta lista, al momento que estaba terminando la temporada anterior, estaba dentro de este top 10. La verdad es que con los contratos que se firmaron, como el de Allen y el de Brock Purdy, lo sacaron de la lista. Estamos hablando de Kyler Murray, el que fuera la primera selección del draft del 2019, que también curiosamente era la primera selección en el draft de las ligas mayores de béisbol. Pero estrictamente en el fútbol americano, la verdad es que a pesar de haber sido, y con el cartel que llegó, de haber ganado el Heisman, el tener un récord de 36 ganados, 45 perdidos y un empate, pues no es nada que digas, vale estar en esa lista en algún punto de los 10 mejores pagados. También, solo una vez en postemporada, perdió. Un rating malísimo de 40.9. Tuvo 2 intercepciones, solo un touchdown. Y por eso ese partido lo terminó perdiendo. Pero también, ¿qué cuestiones hay con él? Ha habido cuestiones de lesiones. Y creo que, bueno, no han sido mayores y no ha afectado tanto. Pero, seamos realistas. La cuestión más complicada con él es parte de su preparación. ¿Por qué decimos esto? Porque le pusieron una cláusula en este contrato que ya mencionábamos, que lo llevó a estar entre esos 10, de que tenía que pasar cierta cantidad de horas en específico de estudio de film. La verdad es que eso es pura falta de profesionalismo. A ningún jugador a ese nivel le tienen que poner esas cuestiones. A manera de mucho chiste o de burla, lo dicen que cuando va a salir, porque se sabe y él hace streaming del Call of Duty, él se va a perder. ¿Y qué tiene? Ha tenido muy buenos arranques de temporada, pero de la nada, ¡pum!, viene en picada. Yo diría que si hay una forma de describir esto como le pasa, es que tiene un arranque de caballo, pero tiene frenada de burro. Entonces, eso la verdad es que es insostenible. ¿Por qué? Porque puede haber quarterbacks que empiecen lento la temporada, siempre y cuando en la parte, en diciembre, en enero, cuando hay que ganar, si están en su mejor versión, no hay problema. De alguna manera sobrellevas esa parte de inicio de temporada que no fue tu mejor versión. Entonces, creo que esta cuestión con Kyler Murray, con lo que se está pagando y lo que se espera de él, está muy por abajo de las expectativas. Estamos hablando de otro quarterback sobrevalorado. El siguiente fue otra primera selección del draft, pero ahora del 2021. Con una excelente carrera en el colegial, el que fue quarterback de Clemson, estamos hablando de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence de los Jaguares de Jacksonville, que está empatado en esa segunda posición de los mejores pagados con 55 millones por temporada. Tuvo un inicio bastante turbulento. La verdad es que esa primera temporada que Urban Meyer estaba en los controles fue malísima para todo su equipo. Hay que entender, no se le va a echar la culpa a él de eso y creo que mucho se le perdonó esta situación porque sabemos lo mal y el pésimo manejo que estaba teniendo Urban Meyer con ese equipo. Reportes de cosas que no conocía ni a los rivales, ni se preparaba, era algo brutal. Que no conociera a Aaron Donald, por eso ayuda a la situación de que no fuera toda su responsabilidad al principio. Después, en un 2022, ya con Doug Peterson como su head coach, tuvo un muy buen año. Se metió a postemporada, ganando la división, cuando no se esperaba que pudieran hacer esto en aquel momento. Fue una sorpresa. Él sí ha logrado ganar juego de postemporada. Pero termina al final estando con un récord de 1 ganado, 1 perdido. Perdería la postre contra el que fue el campeón del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, ese año. Y incluso fue un partido muy cerrado ese no fue algo aplastante. Pero volviendo al que sí ganó, era un partido que los Chargers iban ganando por una gran diferencia. Y parte del buen partido que hizo Trevor Lawrence los regresó a estar compitiendo ahí. Creo que mucho del contrato y de lo que se espera de él como jugador y la confianza que hay y lo por cual se gana esta posición de estar sobrevalorado es por lo que hizo en ese partido.
y después lo complementó con un excelente inicio en el 2023. A mitad de temporada hubo un punto donde parecía que los Jaguares de Jacksonville, como pintaba su calendario, como estaban acomodadas las cosas y la posición y el récord que tenían, que podían llegarse incluso a llevar el sembrado 1 de la conferencia americana. A la postre terminarían ni siquiera calificando, perdiendo en la última semana de la temporada regular en la posición de comodín con Pittsburgh. Y esto vino de una debacle de varios partidos en los que esa ofensiva fue totalmente inoperante. Esa racha de partidos en la parte final de la temporada 2023 fue durísima. Se aqueja que probablemente fue por una cuestión de una lesión y todo, pero desde ese punto realmente no hemos visto la mejor versión de Trevor Lawrence y es por eso que lo tengo en esta lista de sobrevalorados. Hay que ver, tiene un nuevo entrenador, le trajeron buenos jugadores a su alrededor, hay que ver qué puede lograr con esta nueva administración, pero hasta que no demuestre lo contrario y justifique esos 55 millones por temporada, él pertenece a esta lista. El siguiente quarterback puede ser un tanto polémico, ya que no gana tantísimo dinero, pero las circunstancias que lo han llevado a estar en la posición en la que están y lo que se espera de él y lo que se habla de él, creo que para mí es de uno muy sobrevalorado. Estamos hablando de Sam Darnold. Sam Darnold firmó un contrato de $100 millones por 3 temporadas con los Seattle Seahawks. Pero la verdad es que si analizamos su carrera, cómo inició, tuvo un pésimo paso por los Jets de Nueva York. Es una institución que realmente ha sido muy complicada para los quarterbacks y para muchos jugadores en general y no han podido dar resultados. Este video de cuando lo tenían en el sideline contra los Patriotas, que estaba diciendo es que estoy viendo fantasmas porque había lanzado un montón de intercepciones, lo golpeaban, entonces esto. Salió de la institución, terminó en las Panteras como que quiso iniciar bien, no funcionó, de ahí se fue, pasó un año en la banca con los 49ers, no funcionó, termina en Minnesota, para su suerte de alguna manera llega la lesión de McCarthy y eso le abre la opción de iniciar. Siento que mucho del éxito que tuvo en la temporada pasada fue por parte del buen manejo que tiene él y lo que le enseñó. Si eso lo puede llevar y trascender a la siguiente temporada, entonces puede que estemos hablando de un resurgimiento de su carrera y que desaparezca de esta lista. ¿Qué pasó? En la parte final necesitaban ganar el juego contra los Leones para ser el sembrado 1. Perdieron y hubo momentos en que no se vio bien. Y en playoffs contra los Rams les pasaron por encima. Y ahí acabó esta situación. Se hablaba al principio de esta offseason si él iba a regresar, si no, si iban con McCarthy. Al final no llegó a un acuerdo, se dejaron que él saliera y llega una ofensiva de los Seahawks que ya no va a tener las mismas piezas, que no va a ser lo mismo porque no tiene el arsenal que tenía antes. Traen un Cooper Kupp que hoy se escuchan reportes de que está en la mejor forma de toda su carrera. Si es cierto, eso le va a ayudar mucho. En alguien como Schmidt-Njigba va a ser importante lo que pueda hacer con él, pero no va a tener a Kevin O'Connell. La cuestión de cómo lleven la ofensiva y lo que puede hacer, ahora sí va a depender totalmente de él. Por eso es que yo tengo muchas dudas, porque no ha mostrado algo como para sustentar que este año es la regla y no simplemente fue una llamarada de petate. Estamos hablando de Sam Darnold como un quarterback sobrevalorado. Y en la siguiente posición tenemos al quarterback más nuevo en ingresar a esta lista de los 10 mejores pagados. Estamos hablando de Brock Purdy, con 53 millones por temporada. Creo que no es un secreto para nadie la alta cantidad de críticas que ha recibido Brock Purdy a que es más bien un quarterback de sistema. De que eso de quarterback de sistema, realmente todos los quarterbacks son de sistema. Creo que lo que quieren decir es que estos quarterbacks que han estado bajo el esquema que maneja Kyle Shanahan se han visto beneficiados porque la manera en que maneja su ofensiva esconde muchas de las deficiencias que luego llegan a tener. Garoppolo llegó a un Super Bowl y sabemos que realmente había muchas cuestiones en las que su juego fallaba, pero ahí estuvo y logró llegar lejos. Creo que lo complicado con Purdy es que se ha visto que cuando hay lesiones o por alguna cuestión los jugadores a su alrededor no pasan por su mejor momento, él sufre y de verdad se cae bastante.
La temporada anterior hubo lesiones en su línea ofensiva, hubo lesiones por parte, ya sabemos, de su corredor, que fue gran parte y el gran motor de esa ofensiva que llegó al Super Bowl, y también Aiyuk estuvo fuera mucho rato por lesión. ¿Qué pasó con él? Del 2023 al 2024 lanzó 11 pases más en cantidad total, y en números la verdad es que hubo una caída. Tuvo 11 touchdowns menos, 416 yardas menos, y en cuestión de rating de quarterback, 20 puntos menos. Estamos hablando de que fue una caída general en su juego, a pesar de que no fue que simplemente al no estar estas armas dijera no, vamos a buscar manejar el juego de manera diferente. Trataron de depender más de él y no se vio reflejado la capacidad de él, de lo que podía realmente hacer. Lo que sí es que algo la institución y la gerencia han visto en él, porque si no, después de una temporada así, no le habrían dado este contrato en el que básicamente se están casando con él por los próximos 5 años. Pero hasta no ver que él puede elevar a las piezas alrededor de esta ofensiva y que no sea totalmente dependiente de los demás factores que tiene esta ofensiva para carburar, entonces para mí va a ser un quarterback sobrevalorado para la cantidad de dinero que se le está pagando. Aparentemente él encontró un punto donde no pidió todavía más para poderle dar un poco de espacio a la gerencia de manejar con el dinero, pero aún así lo que se le está pagando es dinero de un quarterback élite y para mí no está en ese nivel. Antes de pasar al último quarterback de esta lista, quiero tener a mi mención honorífica y estamos hablando de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, que no tiene equipo en este momento y todo parece indicar que terminará jugando en los Steelers, para mí es un quarterback que en este momento es sobrevalorado. ¿Por qué? Sí, lo que hizo en su carrera es grandísimo, uno de los mejores pasadores naturales, lo que hacía con su brazo, lo que podía lograr, cómo extendía jugadas y dónde ponía el balón con una tranquilidad y una facilidad como pocos lo han logrado. Para mí también sí es dentro de su carrera un poco sobrevalorado, porque realmente solo una vez logró llegar al juego grande y muchas veces en el partido por la conferencia él fue el que desapareció, pero ese es tema para otro día. En la cuestión actual, la verdad es que tras esa lesión del tendón de Aquiles y de esas últimas temporadas en Green Bay, que después de que logró esos MVP seguidos, vino a la baja. Es normal, ya no es el mismo quarterback por la edad. No todos pueden ser Tom Brady, de que tengan 3 carreras de Salón de la Fama en las diferentes décadas que juegan en la liga. Entonces en algún punto venía un declive. Entonces para mí, por eso es una cuestión, porque él es un poco sobrevalorado, no se le paga mucho, es diferente. Por eso para mí es como mención honorífica, porque ya no es el quarterback que era antes. Pero ahora sí, vamos a la posición principal de estos quarterbacks que están sobrevalorados. Y el número 1 de esta lista se lo lleva Dak Prescott. ¿Por qué? Porque no solo es el número uno de nuestra lista, es también el número 1 de los mejores pagados, con $60 millones. Él tiene un récord de 76 ganados, 46 perdidos. Muy respetable, de lado bastante con mayor margen ganador, pero su problema es en postemporada. En postemporada tiene récord de 2 ganados, 5 perdidos, 14 touchdowns, 7 intercepciones. Un rango de una intercepción por cada 2 touchdowns no es nada bueno. Además de que todas sus victorias siempre han sido en la ronda de comodines, nunca más allá. Por algo los Vaqueros de Dallas en muchísimos años no han llegado a ese ansiado, ya ni se diga el Super Bowl, sino a la final de conferencia de la Nacional. Prescott en estos partidos decisivos para poder llevar a su equipo tiende a desaparecer. Entonces, ¿cómo justificas estos 60 millones y más en una situación, en un equipo en que hay otros jugadores como Micah Parsons que obviamente van a exigir ser pagados, y estar pagando tanta porción del pastel a un quarterback que no te está dando los resultados en el momento importante? Para mí eso te hace muy sobrevalorado. Algo bueno es que ha dejado atrás esta cuestión de las lesiones. Las lesiones por ahí del 2020, 21 y 22. El 21 no fue tan grave, pero en el 20 y 22 perdió demasiados partidos por lesiones. Y eso pues obviamente fue factor en su juego. La temporada pasada empezó bien, pero después se cayó. Ok, no era el mejor roster o cuestiones, pero esta temporada hicieron mejores movimientos, trajeron varias armas para él, le trajeron corredores, le trajeron un receptor polémico. Ya veremos cómo va esta situación
con George Pickens en la cuestión de extra cancha, pero sabemos del talento que es en la cancha. Entonces, tiene todo. Ahora es el momento en que tiene que demostrar, y tiene una tarea complicadísima porque su división está muy dura, ya que estábamos hablando de que es un equipo que no ha logrado llegar a la final de conferencia en sabe cuántos años. Pues sus dos rivales de división que quedaron por arriba de ellos en los standings, ellos el año pasado sí estuvieron en las finales de conferencia. Va a depender de que Prescott realmente diga: yo no pertenezco a esta lista de sobrevalorados y esto es lo que puedo hacer, y metan a los Cowboys a postemporada y a una eventual final de conferencia, y por qué no un Super Bowl. Así que esta es la lista de los quarterbacks que nosotros vemos como sobrevalorados. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ya saben, dense una vuelta por los comentarios y dejen ahí su opinión. Así que ya saben, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, porque ahorita estamos sacando las previas de las diferentes divisiones y así no se van a perder de nada. Así que gracias por acompañarnos, yo soy Gonzalo García, esto es Nación Fútbol, hasta la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.